Shabbat Shalom, amados hermanos. Este es un tema muy interesante y que debemos ponerle mucha atención a lo que significa, porque a veces está mal entendido este tema bíblico y de esa manera podamos comprender más el significado a la letra, pero fundamentalmente en lo espiritual. ¿Qué significó? ¿Qué quiere decir? Y les pido, amados hermanos, que puedan compartirlo, este video, para que las personas puedan entender, porque hay mucha confusión con respecto a esto. El tema que el Padre puso en mi corazón es lo que contamina al hombre. Dice así la palabra en el libro de Mateo 15, uno al siguiente. Entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a tu padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte. Ya no hay de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra maldición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oí y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Yeshua dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. O sea, prácticamente entendemos que, si bien en algunas veces hubo mandatos, que los voy a citar después, acerca de lo que se lavaban las manos antiguamente, vamos a citarlo, pero encontramos también que en Éxodo 20, Dios, Padre Abba, está recomendando que se guarde el respeto, que se guarde también los mandamientos, pero fundamentalmente cita el honrar al padre y a la madre, cuando dice, ¿no?, en Éxodo 20:12, quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh, Dios, tu Dios, te da. En ese tiempo parece que no se cumplía este mandamiento. Los judíos
los sacerdotes no estaban cumpliendo bien este mandamiento. Entonces Él les cita este mandamiento, que era fundamental, más que lavarse las manos. O sea, prácticamente no quiere decir que se invalida los mandatos del Señor en Levítico 11, donde hay que guardar los alimentos que son puros e impuros. Eso sigue en vigencia, aunque muchos dicen que ya pasaron, que se puede comer de todo, que el Padre lo purifica. El Padre no está dando el ejemplo del alimento que comemos en el sentido de Levítico 11, cuáles son alimentos inmundos y cuáles son alimentos puros, sino está dando una cita, que cuál es más importante. Guardar el mandamiento de honrar padre y madre o lavarse las manos, que era una tradición, pero por supuesto en los tiempos antiguos también se lavaban las manos, pero era un símbolo importantísimo lavarse las manos. Pero ¿cuál era más importante? En realidad, los 10 mandamientos son la cabeza de los otros estatutos y prescripciones, de las 533 leyes de los judíos y también de Israel. Entonces, más importante es guardar ese mandamiento de honrar padre y madre que lavarse las manos. Aunque ahora en el tiempo que tenemos ahora de COVID, de muchas enfermedades, se prescribe lavarse las manos. Pero esto no quería decir que Jesús estaba diciendo que no tenía importancia lavarse las manos, sino estaba comparando que los sacerdotes, los sabios, más guardaban lavarse las manos, más importancia le daban a lavarse las manos antes de comer que a guardar la reverencia a los padres. Eso quería decir. Tampoco quería decir Yeshua, coman de todo porque eso entra a la letrina. No, simplemente se estaba refiriendo en esta parábola a la comparación que muchos judíos, muchas personas prefieren lavarse las manos, pero deshonrar a los padres. Eso era el ejemplo. No quiere decir que el mandamiento de no comer alimentos impuros ya pasó. No era eso el significado, amados hermanos. Estos mandamientos continúan. Son las comidas kosher que se comen en Israel, pero es para toda la tierra, porque Él sabe la misión que cada animalito tiene. Por supuesto, me dirán, si el pollo, la gallina también es sucia, está entre medio de lo que llamamos comúnmente el jumbarayú, o sea, el excremento, que ellos están entre medio de ellos. Pero el fin de aquello no es eso. En cambio, el cerdo sí, es muy sucio. El ratón peor. Y entonces tiene que haber una diferencia. Y además no por eso, sino simplemente que cada animal tiene su misión en la tierra. Así como los hombres, seres humanos, tenemos misiones que cumplir. Algunos lo constituyó como maestros, otros como pastores, otros como profetas, otros como evangelistas, y así como atalayas. Esos son dones dados por el Padre. También los animales tienen una misión que cumplir en la tierra. Por ejemplo, solo ejemplo, el camarón es un animal inmundo, pero se siente rico, ¿no es verdad? Pero la misión del camarón, según me mostró el Padre, es de limpiar como una escobita el mar, sobre todo de las carroñas. Esa es su purificación, está purificando las aguas. Y ese es su trabajo. ¿Cómo podemos comer nosotros lo que ese animal del camarón comió? Comió carroña, comió muertos. Entonces, vemos que también podemos ver en mismo Mateo, encontramos que en Mateo 27 hay un punto que dice que Pilato, cuando juzgó a Jesús, Yeshua,
y lo mandó a la muerte. Él tenía la potestad para no mandarlo. Pero lo mandó, se lavó las manos. Se lavó las manos. Cuando dice en Mateo 27, 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Le dejó al pueblo que juzgue, que lo juzgue a Yeshua, que lo entregue en muerte, en cruz. Y él se lavó las manos como diciendo, me purifico con esto, con el agua. Pero en realidad, ese lavado que hizo no lo aceptó. No lo aceptó el Padre. En realidad. Muchas veces las personas, para cuidarse ahora en el tiempo de las pandemias, se lavan. Bueno, eso es otro asunto. Ese es otro asunto. Pero ¿qué es mejor? ¿Lavarse las manos o incumplir un mandamiento que es cabeza de todas las prescripciones en los estatutos antiguos? Cuando Moisés daba esas prescripciones, esos estatutos, ¿qué es más importante? Claro que tenemos que cuidarnos. No dijo Jesús, esto no sirve, no lavarse las manos. No dijo, sino comparó entre qué es más importante y cuál es menos importante. Además, encontramos que el lavado de manos no solo era un aspecto tradicional, sino que también el lavado de manos se determinaba en Éxodo 30. Por ejemplo, en Éxodo 30 damos lectura al tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, decía. Éxodo 30, 18 y 19. 19, y de ella se lavarán Aarón y su hijo las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerque al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Yahweh, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Este era un símbolo, ¿no?, de purificación, de limpieza. A un templo no se puede entrar de cualquier manera, y peor en el templo de Salomón. Era simbólico. No era toda una tradición, pero de ahí pasa a ser una tradición y muchas cosas la van entendiendo mal, le dan más importancia a lo que no es tan importante, como son los 10 mandamientos, y así sucesivamente. Otro punto que podemos encontrar es que en Levítico 15, versículo 11, dice, todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Si se tocare prácticamente a una mujer con flujo o algo con flujo del cuerpo que es impuro, se debe lavar las manos. Si no, quedará inmundo hasta la noche. De tal modo, amados hermanos, que tenemos que entender bien esto, en el aspecto que no todo lo que entra por la boca es sucio, sino lo que sale de la boca de la persona, como por ejemplo malas palabras, expresarse con resentimiento, contaminar la palabra, la lengua, y crear una inflamación, inflamarse a la hora de la creación. Son los actos del corazón, fundamentalmente, que hay que cuidar, más que el aspecto físico, son los actos, son no infringir las leyes,
A eso significa. Eso significa. Porque cuando comemos cosas inmundas espirituales también, no solo físicas. Comemos cosas que no agradan al Padre y salen de nuestro corazón malas palabras, salen pecados de nuestro corazón. No respetamos la hora de la creación, no respetamos lo que mandó el Padre. Eso contamina al hombre espiritualmente, lo lleva a la muerte, lo lleva al pecado, a un pecado muy difícil de sacar, pero no imposible de arrepentirse. De tal modo, amados hermanos, que aquí no está diciendo mete comida de cerdo, mete de ratón, porque estas comidas prácticamente son inmundas. El que come carne de cerdo o ratón será talado de la tierra. Qué dura la palabra, ¿no? Pero será talado, amados. Está en la palabra también eso. De tal modo que el Padre sabe todas las cosas. Él manda no comer estos animales inmundos. Pero esta otra parábola no tiene mucho que ver con la cuestión de comer o no comer animales puros e inmundos. No citó aquello nuestro Señor Yeshua cuando les dijo así a los sacerdotes. No lo citó, sino estaba citando otros puntos. A otro entendimiento se iba. Pero continúa el Levítico 11. Se debe cumplir. Él no lo ha prohibido. No han pasado las leyes. No se olviden, Mateo 5:17 dice, no he venido a abolir la ley ni los profetas. Se está refiriendo a los profetas antiguos. No vino a abolir la ley, ninguna ley. Ni el primer pacto, ni el segundo pacto. El segundo pacto se renovó en el primer pacto, pero con algunas cláusulas mucho más avanzadas. La ley continúa, es una base. La gracia continúa, es la salvación de nuestro Padre. Es el beneficio que nos da nuestro Padre a través de su Hijo, de enviarlo a la tierra para salvación de nosotros, para perdón de nuestros pecados. Pero es cuando nos arrepentimos, porque si no nos arrepentimos, Él nos perdona también. No van a entrar pecadores al cielo, ni al milenio, sino personas que estén más comprometidas, obedientes y no rebeldes, y no que desobedezcan. Esa es la palabra, amados. Cuando David en el Salmos 26 dice lo siguiente, termino con esto. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Yahweh. Porque cuando uno está en su templo, tenemos un templo interior y había un templo, el primer templo. Ese templo había que no entrar en cualquier forma, no entrar con las manos sucias, no entrar con los pies sucios, contaminados. Y no solamente con los pies sucios de pisar la tierra, una tierra contaminada, sino de tocar cosas que prohíbe el Señor. Tocar a los muertos, por ejemplo. Matar con las manos. Ensuciarse. Contaminarse con la sangre de un ser humano. Matar un animal sin piedad. También no se podía entrar de cualquier manera, sino con arrepentimiento. Con perdón, amados. Perdón. Pedir perdón. Eso es lo que debemos hacer ahora en este tiempo también. Pedir perdón. Convertirse verdaderamente. No volver atrás. Muchas veces pasamos por pruebas, por enfermedades, por una prueba de una y otra forma. Pedimos perdón al Padre. Pero volvemos a lo mismo. Volvemos para atrás como lo hizo la mujer de Lot, que quedó hecha una estatua. ¿Qué significa eso, una estatua? Un ser que no tenía vida, que era muerto, que era materia, que no se salvó. De esa manera, amados, les llamo al arrepentimiento, les llamo a la purificación fundamental. No les digo, no se laven las manos, pueden lavarse,
Pero la comparación en la parábola que hacía Jesús era que primero está cumplir los mandamientos, honrar padre y madre, que lavarse las manos, porque en ese tiempo no honraban a sus padres antiguamente. Desecharon algunos mandamientos. Eso es el significado. No dijo también Jesús, coman animales inmundos, porque ya no es necesario. Coman. Cuando dijo, no toquéis los animales muertos e inmundos, peor todavía. Lávate las manos. No significaba que él era cerrado, que él estaba enseñando, sino que sabemos qué es lo que vamos a comer. Cuando Pedro recibió en esa visión que se debía comer, en esa visión del lienzo, con muchos animales, incluso animales inmundos, entre ellos la serpiente y otros animales, se estaba refiriendo simbólicamente a que no se coma animales, o sea, no se coma la palabra de las fieras de Satanás, que no se coma eso, sino se alimente uno del alimento espiritual del Padre Yahweh y de su Hijo, que fue enviado a la cruz por nosotros para pagar nuestro pecado. Que nos alimentemos de cosas buenas. No puede el hombre alimentarse de serpientes, de víboras, no. No le dijo, coma y mata y coma de todos estos alimentos, no, sino que tengamos el discernimiento para seleccionar siempre lo que es bueno de lo que es malo. Esa era la parte simbólica. Esa era la parte simbólica en el lienzo. Amén, amados. Así que podamos entender mejor. Pidamos discernimiento y sabiduría al Padre. Gracias, Padre. Te bendecimos, te glorificamos. Pedimos, Padre, por el poder que hay en la sangre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, y tu Santo Espíritu nos revele cada vez más que podamos tener discernimiento en lo que comemos, tanto espiritual como material, Padre. Porque hay alimento espiritual y también hay alimento material. Discernir, escoger lo que es bueno de lo que es malo. Perdónanos, Padre, perdona a tu pueblo. Perdona a tu pueblo y dale entendimiento y sabiduría y comprensión de tu palabra. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Y pedimos que tus hijos compartan este video, esta palabra que nos das, para poder tener mayor sabiduría en tu palabra. Porque la palabra no viene nada de mí, sino de ti. Gracias por esta revelación, Padre. Te bendecimos. Está en la palabra, pero nos revelas más, nos hace entender más lo que quisiste decir en cada parábola, en cada momento. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo y perdona a tu pueblo, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y amén.